En ese momento yo me acuerdo que decía, ¿sabes qué? Pues a los 25 años yo no voy a estar en este mundo. A como llevo la vida, como vivo la vida, yo no voy a estar en este mundo. Fue cuando yo ya me había quedado sin hogar, ya no tenía casa, ya no tenía apoyo de mis papás. Si tú quieres eso en tu vida, si tú quieres estar viviendo de esa manera, hazlo, pero ya no en nuestra casa. Y fue cuando me cerraron las puertas de su casa y en ese momento yo me acuerdo que me metí al baño literal, David, a orar y llorando de la impotencia, el coraje, la frustración. Yo le decía, ¿sabes qué? Es que yo ya quiero cambiar, yo quiero hacer las cosas bien. Bienvenidos a un podcast bien chilo con su amigo David Aguirre. Bienvenidos a un nuevo capítulo, un capítulo muy especial. Nos acompaña mi amigo Oscar Córdoba. Amigo, ¿cómo estás? Muy bien, muy agradecido, muy contento, muy bendecido de estar contigo aquí en este podcast, David. Muchas gracias por tu invitación. Pienso que nada es coincidencia y por algo y para algo estamos aquí en este espacio. Y pues la intención, como me dijiste, es platicar un poco acerca de mi vida y de lo que pasó. Como estábamos hablando anteriormente, creo que en cuestiones generales, el público me vio en cierta etapa de mi vida, dejó de verme y luego me ve ahora, ¿no? Actualmente. Y durante ese proceso y de las cosas que viví durante todo ese proceso, pues nunca me había tocado la oportunidad de hablar. Creo que los tiempos de Dios son perfectos y como te comento, por algo y para algo estamos aquí. Así que adelante, en toda la disposición. Muchas gracias, qué honor tenerlos aquí. Quisiera que nos platicaras, primero agradecerte que estés aquí, que nos platicaras tu niñez, cómo creció Oscar Córdoba. Gracias a ti, David, por la invitación. Y bueno, en mi niñez yo tengo recuerdos muy bonitos, muy padres y otros tantos no tan agradables, ¿verdad? Pero dentro de los recuerdos agradables me acuerdo mucho de mis abuelos, me acuerdo mucho de mis primos, de mis tíos. Tengo una familia que en su momento nos juntábamos mucho, era muy numerosa y compartíamos actividades como estar juntos en Año Nuevo, como juegos con mis primos. Recuerdo mucho todo eso, ¿no? Toda esa parte. De parte de mis padres, recuerdo muy buenos principios, muy buenos valores. Tuve una mamá y tengo una mamá muy trabajadora que siempre me dio ejemplo de trabajo. Un padre muy recto, muy decente y gracias a Dios siempre me dieron muy buenos ejemplos. Cabe mencionar que crecí dentro de una estructura disfuncional en mi familia. Sin embargo, a final de cuentas, los ejemplos que vi siempre fueron positivos. Digo, como todo niño, yo creo sonorense, ¿no? En las pisteadas, los eventos sociales y todo esto que se da, que es muy común el alcohol, pues es algo con lo que crecí viendo, más con gente del pueblo. Recuerdo mucho mi infancia con mis abuelos, recuerdo mucho amor. ¿De qué pueblo, güey? Es Mátape, el pueblo del que son mis abuelos, y tengo muchos recuerdos ahí en ese pueblo, muy padre, muy bonitos. Y básicamente eso es lo que recuerdo de mi infancia. ¿Y de tu adolescencia? ¿Cómo fue cambiando? Ahí se fueron complicando las cosas un poco, ¿no? Del pueblo, básicamente me vine a la ciudad. Entonces recuerdo muchos cambios de casa. Viví en diferentes colonias durante mi niñez. Pero cuando nos establecimos, llegamos a una colonia que se llama Perisur, en la cual mi madre reside actualmente. O sea, esa colonia en sí era muy calmada, pero los alrededores sí eran bastante conflictivos. Entonces, en ese entonces, como te digo, mi mamá siempre trató de darme lo mejor, siempre buenos ejemplos, siempre muy trabajadora, y estaba en una escuela que se llama Colegio Muñoz. Y entonces, en el Colegio Muñoz yo vivía ciertas cosas y pues en la colonia o en el barrio algo muy diferente. Totalmente. Pues. Entonces recuerdo mucho que en la adolescencia empezaba el bullying, por ejemplo, de parte de allá de la escuela. Pues eran puras personas de un estatus socioeconómico bien diferente a la colonia. Y en la colonia, no, pues va al colegio, ¿no? Y en el colegio, vive para allá. Es el fresón del barrio. Ajá. Y el cholo de la escuela, por así decir. Haz de cuenta, precisamente eso, pues, ¿no? Entonces, platicando de la adolescencia, yo creo que precisamente ahí se formó un sentido de no pertenencia y de buscar a dónde pertenezco. Yo creo que en esa búsqueda fue donde entré
en contacto con la sustancia, con las drogas, con el alcohol, con las malas amistades, con las malas compañías y precisamente rodeado de personas que tenían hogares disfuncionales, que tenían problemas similares a los míos, que tenían falta de identidad, fue donde me sentí perteneciente a algo. Encajaste ahí totalmente. Sí, Te sí, así sentiste es. bienvenido. Y después viene el rap o antes. Primero, antes que nada, fueron los deportes, fíjate. Como pudiste ver ahí en los videos que de repente subo, me gusta mucho el básquetbol, me gusta mucho el fútbol. En Sí la cuajas en el básquet, la neta. Menos ahí leo la lucha. Pero sí, recuerdo que a mí me llamaba mucho la atención el deporte. Entonces, al principio, en mi niñez jugué mucho fútbol y después me gustó mucho el básquetbol. Entonces yo donde había retas ahí me juntaba y iba a jugar básquetbol, ¿no? Y en la colonia pues era muy común que pusieran estos, que ahora ya es muy diferente a como era antes, ¿no? Antes sí ponían un tablero y se juntaba un montón de gente y personas a jugar, ahora están con la tablet, ¿no? Pero en ese entonces pues era salir a jugar a la Y calle. era toda la bola en los parques. Sí, y ahí me juntaba y ahí empecé a ver también, ¿no? El consumo de sustancias, el alcohol, toda esta parte, ¿no? Las pandillas, toda esta parte. Entonces, poco a poco me fui yendo en el deporte precisamente y me acuerdo mucho que llegué a el Oasis. En ese entonces lo iban abriendo, el Oasis ahí en la Marquesa. Yo soy del sur, entonces ahí el Oasis lo iban abriendo y ahí empecé a jugar básquetbol. Me acoplé muy bien ahí jugando básquetbol y de ahí fue cuando me invitaron como a todo esto del rap. Siempre me gustó mucho la música, desde chico me gustó mucho la música, pero ahí precisamente fue cuando me invitaron a esto de, ¿sabes qué? Pues vamos a grabar, vamos. Y ahí empezó. Y entonces junto con el rap se vino todo lo demás. Va, pues como se usaba en ese momento, hoy no sé si recuerdes, pero era como el rap como más callejero y más contar Es las que era vivencias de más la real, calle. ¿no? O sea, eras rapero. No podías cantar algo que no hicieras. Esa es la clave, porque me acuerdo mucho que me decían, ¿sabes qué? Si vas a cantar de la calle, pues tienes que vivirlo, ¿no? Y en mi mentalidad competitiva, porque pues, me gustaban los deportes, me gustaba la competencia, yo siempre pensaba eso, en lo que hagas, sea lo que sea que tú hagas, sea el mejor. Desgraciadamente lo enfoqué en algo negativo, que fue en la calle, ¿me explico? Entonces, si voy a andar en la calle, pues voy a ser el mejor. Si voy a ser, ahora sí que, malandro, pues voy a ser el mejor malandro. Y si voy a hacer las cosas bien, pues también. Y dejaste el rap, sigues haciendo. Bueno, pues en ese momento recuerdo que conforme más me adentré a la música, el ambiente me fue envolviendo más. Entonces cada vez fue más y más y más lo que se tenía en cuanto a consumo, lo que se tenía en cuanto a malas influencias dentro del ambiente. Yo respeto mucho y creo mucho que hay personas que definitivamente ese talento lo saben aprovechar, lo canalizan en cosas positivas. Actualmente veo cómo ha crecido toda la industria del rap y cómo monetizan y cómo trabajan de todo esto, pero en aquel entonces era fiesta. No había y era fiesta. Entonces, ese ambiente de fiesta tras fiesta, tras fiesta, tras calle, tras malas amistades, tras malas influencias, pues obviamente me fue deteriorando en todos los sentidos y fue causando mucho dolor en mi familia y también en mi persona. Entonces, estuve un tiempo alejado y actualmente pues de repente me invitan. O sea, es algo que yo creo que nunca se va a quitar o se va a ir porque es un hobby, es una pasión que se tiene y me gusta mucho hacerlo. Realmente me gusta mucho escribir, poner un beat. Me gusta y no es como una prioridad actualmente, pero de repente me invitan y sí he tenido algunas colaboraciones y algunas grabaciones ahí. Chingón. ¿Tú perteneciste a alguna pandilla? Pues básicamente a las que se juntaban ahí en la colonia. Sí, de sí. la bola, pues. Sí, a varias cosas, ¿no? A varios lugares y a varios barrios como se usaban. Y en el momento en que se te da la ayuda, tú la solicitaste, te llevaron a la fuerza. Nunca pensé en cambiar. Nunca pensé en que mi vida iba a ser algo diferente. Cuando yo estaba involucrado en todo esto que estamos platicando, David, yo pensé que así me iba a morir. En ese momento yo me acuerdo que decía, ¿sabes qué? Pues a los 25 años yo no voy a estar en este mundo.
a cómo llevo la vida, cómo vivo la vida, yo no voy a estar en este mundo. Y realmente, fíjate qué curioso, David, porque a los 25 años fue cuando inicié mi proceso de cambio. A los 25 años fue cuando paré el consumo. A los 25 años o sea, volviste a nacer. Exacto. Realmente sí creo que murió una persona para volver a nacer otra. ¿Cómo toma a tu alrededor a otro Oscar? Tu alrededor anterior. Pues sabemos que a veces conservamos cariño, ¿no? Por las personas de antes, aunque no podamos ya. Yo creo que me vieron tan mal en su momento que no he conocido, no he visto una sola persona que no se haya alegrado del cambio o que en su momento me haya criticado o haya dicho, y si las hubo, gracias a Dios, nunca llegaron a mí, nunca llegaron a mis oídos, nunca me lo dijeron directamente, y es algo que les agradezco, porque la mayoría de personas, tanto de la colonia como de mi familia, como de todos los entornos sociales, lo que recibí fue mucho gusto, fue felicitaciones, fue palmadas en la espalda de sigue para adelante, ese es el camino, sigue así, lo estás haciendo bien. Eso fue lo que mayormente recibí, y eso es la manera en que veo que mi entorno lo tomó, o sea, les dio gusto. Y entre mí pienso, pues tan mal me habrán visto que a todos les dio gusto, ¿no? ¿Y tu proceso dónde lo viviste, Oscar? Bueno, dentro de la vida creo que constantemente estamos en diferentes procesos. Y he tenido bastantes, ¿no? Si me preguntas por el proceso de cambio, yo recuerdo precisamente cuando dije, ¿sabes qué? Voy a hacer algo diferente con mi vida, cuando tomé la decisión de hacer algo diferente con mi vida, fue cuando yo ya me había quedado sin hogar, ya no tenía casa, ya no tenía apoyo de mis papás, que les agradezco infinitamente que lo hicieran, porque llegó un punto en donde, ¿sabes qué? Si tú quieres eso en tu vida, si tú quieres estar viviendo de esa manera, hazlo, pero ya no en nuestra casa. Y fue cuando me cerraron las puertas de su casa, y se los agradezco porque yo creo que eso es muy importante para el cambio, y precisamente ahí empecé a vivir un proceso diferente y de cambio. Recuerdo que llegué a la casa de una mujer con la cual estuve anteriormente, que es la mamá de mi primer hijo. Y recuerdo que cuando llegué a esa casa, ahí me acobijaron, pero en una casa donde había más de 12 personas, era una casita de las granjas donde había más de 12 personas, había necesidad, y yo tenía necesidad, porque yo estaba ahí, digamos, de invitado incómodo, ¿no? Entonces, recuerdo que la forma en que yo tenía o yo sabía, pues, hacerme de cuestiones económicas, puede ser en la colonia, era ahí en el barrio, ¿no? Entonces, cuando los 3 primeros días empiezo a ir, sigue el consumo. Pero en uno de esos 3 días que consumí, recuerdo que ahí cayó un despertar espiritual. Y me acuerdo que ahí fue donde comenzó todo. Porque vi a mi alrededor, y lo que vi a mi alrededor obviamente no me gustó. Y no me gustó vivir de esa manera. Y no me gustó saber que ya no tenía dónde llegar, que ya no tenía la comida segura, que ya no tenía la cama segura, que ya no tenía las comodidades a las cuales estaba acostumbrado, ver cómo me estaba cada vez más deteriorando física, mental y emocionalmente, viendo cómo todo se estaba derrumbando a mi alrededor, viendo a las personas que estaban a mi alrededor. Y ahí recuerdo que fue la primera vez que alcé mi cabeza y le dije, ¿sabes qué, Dios? Si eres real, ayúdame. Y si esto es el problema, yo dejo esto, pero tú guíame, tú enséñame. Tú muéstrame el camino para dónde hay que ir. Y hasta la fecha, David, así ha sido. Las oportunidades que Dios ha puesto en mi camino las he aprovechado, no hay más, y así se ha dado. Entonces, si tú me preguntas eso, cómo inició mi proceso de rehabilitación, yo creo que fue en ese momento. Y ahí fue donde decidí yo también hacerlo diferente, porque nunca había decidido hacerlo diferente. Nunca había querido ni había tenido el deseo de hacerlo diferente. O probablemente te podías haber arrepentido en algún tiempo de consumo, pero el consumo volvía. Nunca habías tenido un despertar espiritual que te enseñara, ¿no? Y te guiara, como lo mencionas. Sí, honestamente sabía que era una buena persona. Sabía que había nobleza dentro de mi interior, que hay nobleza dentro de mi interior, pero estaba muy metido en el ambiente. Estaba muy mal influenciado dentro del ambiente. Entonces, el cambiar de vida, de estilo de vida, no era una opción. Entonces, yo creo que pues a ti te tocó conocerme hace 8, 9, 10 años atrás.
Mi manera de hablar, mi manera de vestir, mi manera de pensar, mi manera de canalizar emociones era totalmente diferente. Totalmente distinta. Y de ambos, ¿no? De ambos sí se tiene que vivir, bueno, entregarse más bien, entregarse para poder salir adelante y es un proceso muy complicado. Cuando tú ya estás en tu proceso de rehabilitación, en ese momento a ti se te da o la visión o la oportunidad de ya pertenecer, de ser parte, digamos, del staff de algún centro, alguna clínica. Fíjate que al principio yo recuerdo que a esta casa que llegué, como te comento, llegué con 5 pesos en la bolsa y esos 5 pesos los usé para llenar solicitudes. De ahí partimos a las habilidades sociales, que más adelante te contaré todo esto que trabajamos, como tú dices, ya siendo parte de staff de una clínica, un centro de rehabilitación. Pero en ese momento me dediqué a poner solicitudes en diferentes trabajos, sin saber comunicarme adecuadamente, sin un aspecto profesional, sin escuela, sin nada. ¿Y a dónde fuiste a dejar solicitud, güey? Recuerdo que en ese entonces, como estaba ahí en Las Granjas ubicado, estaba cerquita pues vamos a darle publicidad a todos los negocios de alrededor. Sí, aquí de Hermosillo todo. Estaba el City Club, me acuerdo que fui al City Club, fui al Sam's, al Walmart, fui a todos lados a poner solicitud y en ninguno me aceptaban. Tenía un aspecto en el cual todavía se denotaba la vida anterior que había llevado, ¿no? Y me acuerdo mucho que un amigo, un saludo para Víctor, uno de mis mejores amigos, me dijo, ¿sabes qué? Allá está un amigo de nosotros en Wingstop que estaba hasta el Morelos en ese entonces y está solicitando. En ese momento me acuerdo que yo ya no tenía ni para los camiones. Entonces, caminando, me fui al Morelos. Y recuerdo que cuando llegué ahí al Morelos... ¿Desde dónde, güey? Desde Las Granjas. En Las Granjas. Sí, Morelos. sí, haz de cuenta donde está, digamos, pues ahí el City Club, porque ahí inicia como Las Granjas, ahí en el City Club bien cerquita. Me fui caminando hasta el Morelos. Lejos, güey. Bastante lejos. Lejos, güey. Y haz de cuenta que traía muchas ganas, David. Yo sabía que quería algo diferente en mi vida y nunca había probado eso. Entonces tenía muchas ganas de hacerlo diferente y me acuerdo que llegué a este lugar. Era un conocido mío, pero él no me conocía. Cuando llegué, él no me conoció. Entonces estaba como en su pose de gerente y todo esto, ¿no? Dame la solicitud. Y me hacía preguntas, a lo cual yo nomás me sonreía hasta que llegó un punto y le dije, ¿no te acuerdas de mí? ¿Quién eres? Soy Oscar el Trig. Me decía, sí, ¿cómo no? No, sí, aquí te vas a quedar y todo. Entonces ahí fue mi primer trabajo. Trabajo bien, ¿no? Trabajo decente. Que me costó mucho adaptarme, seguir indicaciones, órdenes. Yo creo que algo muy importante, y tú debes de saber, David, el estilo de vida que llevamos no es fácil. Y hacerte de un nombre y de un falso respeto o miedo no es cualquier cosa, porque se construye un alter ego, digámoslo así, de una manera en la cual te cuesta llegar hasta cierto punto, pues para no ser bulleado en la calle, para no ser lastimado en la calle, para ser alguien en la calle. Entonces yo ya venía de ser el Trick Mafia Warriors y todo ese viaje falso, que al final, pues falso dentro del estatus social adecuado, ¿no? Porque por más que yo haya sido lo que haya sido en la calle o en el rap, pues socialmente era una persona sin habilidades sociales, era una persona sin escuela, entonces a final de cuentas no había encajado en la sociedad y hacerlo me costó bastante, porque era romperme literalmente en cuanto a mi ego, en cuanto a mi soberbia, en cuanto a todo lo que yo había formado con un estatus falso y entrar a la realidad y darme cuenta en esa realidad que no era lo que yo pensaba que era, sino que era una persona que necesitaba prepararse muchísimo en la vida para poder hacer algo. Y eso lo llego a entender ahorita. En su momento no lo entendía. En su momento, cuando se me dio el trabajo, yo lo vi como una oportunidad que llegó de Dios y precisamente eso hacía. Si donde me pongas Dios, yo ahí voy a hacer lo que tú me indiques. Y me acuerdo que fue muy difícil adaptarme, incluso lograr, ¿no? Permanecer dentro del trabajo fue bastante difícil. Salgo de ahí del Wingstop, duré como 6 meses, yo creo, trabajando ahí, que durante estos 6 meses ya me había mantenido, que era un súper logro, ¿no? Mantenerme dentro de estos 6 meses bien. Sí, con la ingobernabilidad y todo lo que manejamos, durar en un empleo era complicado. Sí, es bastante complicado. Entonces, cuando
salgo del Wingstop, honestamente no salí bien, no. Hubo diferencias, problemas con los mismos gerentes y todo, y no salí bien. Un saludo para ellos también, que fueron definitivamente mis maestros en muchos aspectos, en tolerancia, en resiliencia, en paciencia, en muchas cosas. Yo me acuerdo que en ese momento, cuando se ponían difíciles las cosas, me hablaban mis amigos de antes, y me decían, ¿qué estás haciendo ahí? Vente para acá, aquí podemos hacer otras cosas. En ese momento yo me acuerdo que me metí al baño literal, David, a orar y llorando de la impotencia, el coraje, la frustración. Yo le decía, ¿sabes qué? Es que yo ya quiero cambiar, yo quiero hacer las cosas bien. Tú guíame, tú Pero ayúdame. ahí, ¿qué te frustraba? Como ya habías conseguido un Actitudes empleo. inadecuadas dentro del trabajo, dificultades dentro del mismo trabajo, a las cuales no estaba acostumbrado. No estaba acostumbrado a que te hablaran mal, no estaba acostumbrado, ¿sí me explico? Sí, dejarte, pues, y que dejarte. viniéramos de un barrio que el que te hablaba mal, pues terminaba mal, pues. Exactamente Y ahora eso que estás aguantar, diciendo, David. Y ni siquiera lo veo como dejarme, es como aceptar mi aceptar. lugar. Y mi lugar es un empleado que necesita el trabajo y ni modo. Y eso es lo que toca. Con reglas, ¿no? También. Con reglas, con disciplina, acatando órdenes. Yo creo que eso es una formación que Dios y la vida me dieron precisamente para llegar a donde estoy en la actualidad. Y aprendí muchísimo de ese lugar. ¿Y del Wingstop pasas a dónde? Fíjate que de ahí me acuerdo que duré una semana sin trabajo. Fue lo más que duré. Muy rápido me hablaron mismos compañeros que se habían salido de ahí y me dijeron, ¿sabes qué? Va iniciando un proyecto. Era Casa Oaxaca, es Casa Oaxaca en ese entonces. Y ahí me fue súper bien. Nada que ver, muy diferente, tanto el ambiente, tanto todo. Me sentí muy valorado como persona. Y eso fue lo que me enseñó el trabajo anterior, ¿sabes? Como esa disciplina, esa manera de ser estructurado, ordenado en las cosas, fue la que me llevó en el otro trabajo, pues ser reconocido, ¿no? Entonces yo estaba muy cómodo ahí. O sea, realmente yo estaba muy cómodo ahí. Hasta que en ese momento empiezo a tener contacto de nueva cuenta con mis papás. Como que ahí vieron mis papás, órale, pues ya Cambiando. lleva 7, 8 meses bien, lo está haciendo bien. Ahí ya no había consumo. Ahí ya no había consumo, no, ahí ya era un señor juntado que quería hacer las cosas de manera diferente. Me acuerdo que ahí mismo también recibo la noticia de que iba a tener mi primer hijo y todo eso se fue acumulando y juntando. Y recuerdo que en ese momento, como mis papás vieron que estaba haciendo las cosas bien, fue cuando me dieron la oportunidad y me dijeron, ¿deseas estudiar? Fíjate que hay una maestría, en donde puedes trabajar tus problemas, tus temas personales y al mismo tiempo estudiar. Era para terapeuta gestalt, es para terapeuta gestalt. Entonces fui sin expectativas, únicamente porque no estaba haciendo nada más que trabajar. Era mesero en ese momento y decidí tomar esta maestría. Entonces cuando entro a esta maestría, inicia otro proceso totalmente diferente, ¿no? Inicia un proceso muy profundo, un autodescubrimiento muy profundo y muchas cosas de las cuales actualmente estoy agradecido y me siento bendecido de que Dios me haya dado la oportunidad de conocer y estar y seguir conociendo sobre todo. Yo creo que ahí fue cuando empecé a ver que las cosas no son como son nomás porque son. O sea, realmente siempre atrás de una conducta hay un trasfondo, siempre hay un detonante, un contexto, circunstancias de lo que nos pasó desde la infancia, desde la adolescencia, hasta lo que somos hoy en día. Entonces eso me gustó muchísimo. Y saber cómo me manejé por mucho tiempo a través de máscaras, a través de armaduras, cómo ir quebrando esa armadura poco a poco para llegar precisamente a una plenitud espiritual, a estar bien conmigo mismo. Fue todo un proceso muy padre y me encantó. Me enamoré de ese autodescubrimiento, me enamoré del aprender. Yo creo que desde chiquito tengo esa parte, David, siempre me cuestioné todo lo que estaba a mi alrededor y cuando llego ahí con más razón, fue como un, ok, entonces mi conducta actual fue por esta situación de mi niñez, mi comportamiento actual es por esta situación que me pasó en la adolescencia, por eso reacciono desde la herida en esta problemática, en este escenario. Entonces me gustó muchísimo y ahí fue precisamente en esta maestría donde conocí a la persona que me invitó a trabajar
en ese momento a Clínica Renace, que es Lupita López. Un saludo para mi gran amiga, para mi socia, para mi jefa, para Lupita López, que estoy muy agradecido con ella por esa oportunidad en ese momento, porque ni yo mismo sabía lo que venía después. Estoy agradecido Como con terapeuta ella. te invita. Me invita a trabajar ahí. Todavía no era terapeuta porque apenas iba entrando a esta maestría. Entonces, lo que ella me dice es, hey, tú fuiste el que estuviste con nosotros y andas bien, ¿sí? Entonces, vente con nosotros. Tu historia de vida va a ayudarnos mucho acá en la clínica y vente a trabajar para acá. Y así empezó. Recuerdo mucho que me costó mucho despedirme de Casa Oaxaca. Estaba muy encariñado. Era lo que sabía hacer. Entré como en mi zona de confort. ¿Lo convertiste ahí. en tu hogar? Me sentía con mucha confianza dentro del lugar y recuerdo que cuando pasé a trabajar a Clínica Renace, yo creo que los primeros días, las primeras semanas, yo decía, ¿qué estoy haciendo aquí? ¿Qué hiciste en tu primer día? Me hubiera quedado allá mesereando, que ando lidiando aquí con tanto tremendo, pues no me aguanto ni yo, iba a estar lidiando a todos los demás. Y y en mi primer día, pues básicamente fue conocer cómo estaba todo, ¿no? Tuve grandes compañeros en ese momento. ¿En cuál fue? Estaba Campo Nuevo, no era Renaci en ese momento. Estaba Renaci por allá por la Herradura. Sí, mo. Y estaba Campo Nuevo para el Real del Alamito. Entonces a mí me tocó estar ahí en Campo Nuevo. Y bueno, pues ahí fue cuando empecé en todo esto que hago actualmente, que es los procesos de rehabilitación, las clínicas, los centros de rehabilitación, etcétera. Como te digo, yo creo que nunca me hubiera imaginado estar trabajando en lo que estoy trabajando actualmente. Por eso para mí todo este proceso es un milagro y por eso la gloria de este proceso se la doy a Dios, porque Él es el que hace los milagros. Claro que tengo una frase que tal vez no es bíblica, pero es muy cierta, que es ayúdate que yo te ayudaré. Entonces Él me puso en procesos donde yo tenía que hacerme responsable y cargo, pues precisamente de las cosas mías, ¿no? De mis conductas, de mis defectos de carácter, de mis heridas, de mis comportamientos. Entonces fue un proceso muy padre, realmente. ¿Y cómo va ahí la evolución entre que tú llegas un primer día como un invitado a trabajar ya a la clínica, a empezar a avanzar e influenciar en las personas que están ahí dentro y llegar a ser ahorita director? Sí, inicié, recuerdo, como servidor. ¿Te acuerdas que había como esta modalidad en donde las personas le iban dando esa confianza y cuidaban que no se fugara nadie, o dar la junta de motivación y reflexión en la mañana, o las presentaciones de trabajo? Estas juntas son como un nivel básico dentro de la clínica, en donde pues empezaba a hacer mis pininos con el grupo, en donde empezaba a darme a conocer en este rubro. Y básicamente de ahí recuerdo que ya empecé a fungir como consejero en adicciones. Los estudios de paso, el programa de AA, DNA, toda esta parte. De ahí ya voy avanzando en la maestría, entonces llega el punto en donde entro como terapeuta. Después de ser terapeuta pasé a ser supervisor y después de ser supervisor recuerdo que se unen tanto Renaci como Campo Nuevo. Nos venimos para acá, para Hermosillo, a hacer Renaci. Y ahí fue cuando entré como director a Renaci. De esto ya te estoy hablando hace 7 años. 7 años. Sí. Ya bastante tiempo. Sí, 7 años ya en la dirección de una casa de vida, de un lugar. Yo creo que es una responsabilidad muy bonita, muy grande y me siento muy agradecido y bendecido de que Dios me dé esa oportunidad. Como te digo, yo nunca pensé en trabajar en lo que trabajo actualmente, pero sin duda alguna estoy plenamente y 100% seguro de que es el propósito de vida que tengo, es el llamado que tengo, es lo que Dios me mandó a hacer. Entonces, hasta que Él diga, pues yo aquí estoy en este proceso y en este trabajo. Y ahorita tú tendrás, o bueno, ¿tienes algún caso en una clínica que haya hecho un clic distinto a los demás contigo o que te haya marcado? Varios casos. Yo creo que algo bien importante de entender, y yo como te comentaba al principio, jamás he contado mi historia porque a final de cuentas como profesional entiendo que cada caso es bien diferente
y cada persona es bien distinta y a cada persona le va a funcionar algo bien diferente. He hecho clic con muchos, sí he hecho clic con muchos casos, porque a final de cuentas, como dicen en una frase, es la misma película pero con diferentes actores. Y es cierto, la adicción que provoca, pues obviamente una situación de destrucción, tanto familiarmente como laboralmente como persona. Entonces eso no cambia. O sea, eso es igual en todos los casos. Yo creo que el dolor que trae una adicción consigo es la misma en todos los casos. Entonces, sí hice clic con varias personas, pero precisamente a lo que me refiero como profesional es a cada quien le va a funcionar diferente. Entonces, en ese sentido, precisamente yo creo que lo más importante es dar diferentes herramientas. Fíjate todo lo que hemos hablado hasta ahorita, David. Ahorita estuvimos hablando de que empecé como servidor, luego como consejero, luego como terapeuta, luego como supervisor. Bueno, para todo esto viví todos estos procesos. Fíjate, trabajamos actualmente por medio de 4 capas. Ya me voy a empezar a hablar. No, queremos que la Trabajamos gente sepa. por medio de 4 capas. Una es la física. Entonces, en la parte física lo que trabajamos es en mejorar el aspecto fisiológico y neuronal de la persona. ¿Cómo trabajamos? Por medio del tratamiento farmacológico que estamos platicando ahorita, que dictamina el médico responsable, la buena alimentación y el sueño adecuado, ¿no? Dormir bien. Pero en este sentido, involucré los deportes y actualmente, como has visto ahí en las redes sociales, tenemos una selección de fútbol y una selección de básquetbol. Las mujeres también tienen una selección de slow pitch y eso es algo que a mí me gusta muchísimo en esta capa, porque es algo que te da el sentido de pertenencia, porque es algo que emociona, porque es algo que te sube toda la sensación, la adrenalina, la dopamina, todo lo que se libera, pero de una manera positiva. Y luego está la parte mental. En la parte mental es necesario un cambio de pensamiento por uno más sano y positivo para vivir. Aquí nos ayuda mucho las técnicas de programación neurolingüística, la psicología desde el enfoque cognitivo-conductual y los grupos de autoayuda, lo que es el programa de AA y NA. Bueno, también me involucré en los grupos de NA y AA en su momento. Y después está la parte emocional. Aquí me gusta mucho decir, ningún adicto es adicto porque decide serlo. Todos tienen un trasfondo emocional, tienen detonantes, circunstancias y contextos que lo llevan a la conducta actual. Y eso fue lo que me enseñó la maestría también en la terapia Gestalt. Entonces, todo lo que se aplica actualmente en la clínica son cosas que yo las viví y me pasaron. Solo pongo la herramienta ahí para que cualquiera de ellas que te funcione, te agarres de ella y precisamente puedas salir adelante con alguna de estas herramientas. Y por último, pero no menos importante, pues es la parte espiritual. ¿Qué es lo que te quita la adicción? Tu identidad, tu persona, tu amor propio, tu autoestima. Entonces, trabajar con eso es bien importante y para eso se necesita una conexión real con un poder superior. Si me preguntas a mí a tono personal, yo creo que Dios es amor y todo lo que está pasando actualmente tiene que ver con la ausencia de Dios. Entendiendo que Dios es amor, para mí es ausencia de amor propio. Y si empezamos a trabajar con esa parte, pues obviamente todo lo demás va a mejorar. Es la manera y son las capas en las cuales trabajamos. Y todo esto se ha ido integrando a la clínica y tiene que ver con mi vida. Y lo he ido integrando a la práctica profesional, pero tiene que ver con mi vida. Es decir, tuve que pasar por todo eso para poder estar donde estoy actualmente y mantenerme en sobriedad. Un día a la vez. Un día a la vez. Ya hablando tema de clínica, y eso es para la gente que nos está viendo, que tengan un familiar o algún conocido que esté batallando en esto, ¿cómo los invitas a que den el primer paso, a acercarse, en este caso, por ejemplo, a ti? Pues yo creo que el acercamiento se da cuando el problema se vea rebasado, ¿no? Ya cuando la familia no sabe qué hacer, cuando agotó todos sus recursos, es cuando normalmente nos hablan. Y es cuando nos dicen, ¿sabes qué? Es que yo ya no sé qué hacer con esta situación. Y es algo, pues, muy padre porque a final de cuentas no nacemos con un libro, con instrucciones o con reglas que nos indiquen qué es lo que tenemos que hacer si mi familiar está en esta situación. Para eso existen los profesionales de la salud. Entonces, en el momento de la plática, pues obviamente ya cuando llegan a mí o llegan a nosotros o llegan a la institución, valoramos el caso. Yo creo que eso es lo principal y lo primero. Como te comento, cada caso es diferente y de ahí partimos para hacer las recomendaciones pertinentes. Depende en qué estado esté el consumo, depende cuál sea la problemática, cómo sea la problemática, pues depende también la recomendación
precisamente para el tratamiento a seguir, ¿no? En este sentido es muy importante recalcar que cada persona es diferente, por ende cada tratamiento es diferente, simple y sencillamente. Yo creo que hemos conocido muchos compañeros en la vida, David, que quizá cambiaron porque tuvieron un hijo o se juntaron y cambiaron de vida o se dedicaron a algún deporte y cambiaron su vida o se dedicaron a un grupo de autoayuda, cambiaron su vida, fueron a psicología, cambiaron su vida. No sabes qué es lo que va a originar ese cambio. Entonces es muy importante entender que lo que hacemos nosotros como clínica es poner las herramientas en la mesa o sobre la mesa para que la persona tome con la cual haga más clic, con la cual se sienta más cómodo y desde ahí obviamente logre mantenerse. Creo que además de esta parte, el dar las herramientas adecuadas es muy importante y entenderlo como tal es muy importante. Nosotros contamos con un programa, David, que es creado precisamente por mí en el sentido de que conforme fui viendo cómo se daba la dinámica de la clínica, se fue haciendo este programa también. Por ejemplo, yo recuerdo que llegaba y era como, bueno, ¿y qué se va a hacer el día de hoy? ¿Qué juntas va a dar el terapeuta? ¿Qué juntas va a dar el consejero? Y era muy común la respuesta de pues, lo que emerge en el grupo. Claro que es muy importante, ¿no? Las juntas centradas en el cliente y que emerja Sí, lo que claro. tenga que salir son muy importantes, pero tener una estructura también es bien importante. La adicción es muy compleja. Pienso que la adicción es uno de los temas más complejos que actualmente hay doctores, médicos, hay consejeros, psicólogos graduados de Oxford, graduados de Harvard, graduados de donde tú quieras y no han dado con la solución de tener una pastilla que te quite la adicción. Entonces, yo creo que tener todo esto presente es bien importante. A final de cuentas, los temas que se abordan dentro del programa, que fue como surgió este programa, pues fueron semana a semana. Empecé con una semana, recuerdo que se llamaba comunicación asertiva. Dentro de la adicción, etimológicamente, uno de los significados viene precisamente de sin dicción, comunicación, es decir, lo que no se habla, lo que no se expresa. Y las personas con problemas de adicción tienden mucho a eso, ¿no? A no expresar adecuadamente lo que sienten y piensan. Entonces, cuando empezó esta semana, empecé con una junta un día y luego al siguiente el mismo tema y luego el mismo tema, dado de diferentes maneras, ¿no? Pero al final de la semana, David, fíjate que el resultado fue que las personas que estaban viviendo esto se interesaron muchísimo. Entonces ya de repente los veías diciendo, oye, sí, ¿qué aprendiste en la semana? Le decía a su familia cuando llegaba a la visita. Pues fíjate que el 70% es el lenguaje no verbal y el 20% el paraverbal y el 10% el verbal y no es posible no comunicar. En todo lo que estamos viendo en la semana lo retenían, lo aprendían. Se me hizo muy padre. O sea, ahí fueron empezando este método diferente de trabajo que es por medio de semanas. La semana de conciencia de enfermedad, la semana de comunicación asertiva, semanas más profundas como la semana del ego, de heridas primarias, niño interior, la semana de liderazgo, que actualmente es una de mis semanas favoritas, ¿no, Manuel? Que le ha tocado también a Manuel ir y hacen sus microempresas y tienen muchísimo talento. Yo creo que una persona con problemas de adicción tiene muchísimo talento, desgraciadamente enfocado en cosas negativas, que si lo enfocaran a lo positivo, pues, ¿dónde estaría cada uno de Eminencias, ellos? ¿no? Sí, La verdad. sí. Yo le apuesto mucho a estas personas. Fíjate, he analizado mucho ese tema Ujú. de que hay mucha gente que necesita, pues, recuperarse, ¿no? Salir adelante en esta enfermedad y carecen de apoyo familiar por vergüenza, por el qué dirán. La culpa y la vergüenza, sin duda alguna, son muy negativas o muy malas para un proceso de rehabilitación y trabajar con esta culpa que como familiar pudiera llegar a sentir o con esta vergüenza que me ocasiona es algo bien importante. Y es como todo, lo primero es reconocer que tengo esta vergüenza y reconocer que tengo esta culpa. Y yo diría, y acudiría a las palabras que dicen que la adicción, esto es desde el enfoque sistémico familiar, se dice que la adicción es la sintomatología de un sistema familiar enfermo. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Muchas veces ponemos nuestro foco de atención en la persona que está bajo el consumo, pero lo quitamos del círculo familiar
y el que las personas que están en el círculo familiar también lleven un proceso, yo creo que todas las personas que lleven un proceso terapéutico, que entiendan esto del autodescubrimiento, que entiendan de estos temas, pues es bien importante. Yo creo que esa es la razón por la cual el día de hoy me atrevo a alzar la voz, a hablar de mi testimonio, porque creo que es algo bien importante y que son temas que tienen que salir a la luz precisamente para informarse, para adquirir el conocimiento adecuado. Yo creo que en este tema hay mucha desinformación e información, y yo creo que es totalmente adecuado tratarlo de manera profesional, de manera dirigente. No puede tener una cuadratura esto de las adicciones, David. Muchas veces, ¿qué hacemos, no? Y yo te lo pregunto directamente, ¿tú qué piensas? ¿La adicción tiene cura o no tiene cura? Ok, entonces eso te ha servido, ¿va? Eso te ha servido, pero habrá personas a las que les sirva decir sí, sí tiene cura. ¿Me explico? Entonces no puedes decir sí o no. Y así es sí para mí o no para mí, ¿va? ¿Qué es lo que te dice la parte, yo creo que general de las adicciones? Es una enfermedad, dicho por la Organización Mundial de la Salud, se asemeja a la diabetes, en donde la puedes, no se puede erradicar, pero la puedes controlar y la vas a tener toda tu vida y te tienes que cuidar. Ese es el enfoque en el cual nosotros lo vemos en clínica. ¿Por qué lo vemos desde ahí? Porque si yo lo veo desde otro enfoque y le digo a la persona, no, fíjate que fue una etapa de tu vida, vas a atravesar esa etapa de tu vida y vas a ser una persona completamente diferente, pues a final de cuentas se va a dejar de atender y de tener ese seguimiento que es tan importante. Sí, van a pasar los años, al rato me aliviano. Pues, exacto, pues entonces yo creo que parte bien importante es entender eso, pues. A cada persona le funciona diferente, reitero. Entonces, habrá personas a las que les funcione decir, ¿sabes qué? Sí, a mí, yo tuve esta problemática y me curé y hoy soy una persona completamente diferente y Dios me ha cambiado y voy a mi iglesia y voy, ¿sí me explico? Qué bueno, ahí se está manteniendo. Pero habrá otras personas que digan, no, y yo soy un adicto en recuperación y constantemente me tengo que estar cuidando de esto, y asiste a su reunión, a su grupo. Perfecto. Yo creo que la adicción, vuelvo y repito, es una situación sumamente compleja en donde no puede haber una sola respuesta. Es lo que a cada persona le funcione. Y también el poder espiritual es como a cada persona lo perciba, ¿no? Porque nos escuchan aquí las personas que nos ven hablar de gracias a Dios, y es un término, así lo voy a llamar, que se usa en las clínicas y depende de ti qué es tu poder superior, ¿no? El propio, claro. Así puede hacer lo que sea, pues. Yo creo, mira, fíjate, la otra vez estaba haciendo unas estadísticas en las cuales 10 personas entraron voluntariamente y entraron en un lapso de tiempo muy corto. Y les pregunté a las 10 personas por qué entraban, ¿no? Voluntariamente. Y la mayoría era por mi familia y por la culpa. Es decir, por la culpa que me genera el estar mal con mi familia. Entonces, sin lugar a dudas, es como te comento, yo creo que a cada persona le llega diferente. Entonces, en el caso, por ejemplo, volviendo a mí un poquito, es lo mismo. Yo en ese momento recuerdo que le pedí a Dios, es que yo quiero cambiar, ayúdame. Si eres real, ayúdame. Pero también dependía muchísimo de mí lo que fuera a hacer con las oportunidades que Dios me puso en la vida. Y se tomaron y las tomaste muy bien. Pues estamos donde nos puso Dios en este momento, ¿no? Así es. No sé qué avances o qué promete la clínica, porque a lo que me estás comentando tú ahorita, que la estructura más bien organizacional que manejan es muy distinta a lo que era hace 8 o 9 años. Sí, es bastante distinta a lo que era 8 o 9 años. Para un futuro que viene. Fíjate, yo creo que esto es bien importante porque la capacitación, el actualizarnos es algo de todos los días. Lo que no avanza se atrasa. Entonces nosotros tenemos que avanzar constantemente en capacitarnos, en tomar preparaciones en distintos diplomados, en distintos estudios, precisamente para tener un servicio de calidad con nuestros usuarios. Y precisamente eso es algo que se inculca mucho dentro del equipo. Entonces, si hablamos de lo que era antes a lo que es hoy, obviamente ahorita terapéuticamente hablando hay una estructura. Y esa estructura tiene que ver con un programa, y ese programa tiene que ver con todas las herramientas y conocimientos que hemos adquirido en base a la experiencia, al resultado, ahora sí que a la prueba y error que hemos tenido en todos estos años.
El equipo, por ejemplo, de Renasi es un equipo que tiene más de 7 años trabajando juntos, entonces eso es algo muy, muy positivo porque sabemos el área que cubre cada quien. Actualmente Clínica Renasi es una de las más recomendadas en el noroeste de México y creo que cumple con todas esas funciones. También me gustaría hablar, fíjate, de Cielos Abiertos, que sin duda alguna Cielos Abiertos nace en el corazón de Dios. Esa fue una visión que Dios puso en mi persona para lograrse. Entonces, en conjunto, tanto Cielos Abiertos, que tiene sus sedes aquí en Hermosillo y en Nogales, tanto Renasi, lo que están haciendo es trabajar constantemente en actualizarnos, en mejorar, en capacitarnos, en traer nuevas semanas, porque nosotros tenemos ese método original de trabajo que es por medio de semanas, como te comenté, con temas como niño interior, heridas primarias, que la semana de programación neurolingüística, que la semana de liderazgo. Entonces, ir creando nuevas semanas, ir creando nuevos métodos de trabajo también, porque no solamente nos podemos quedar con ese método, sino tenemos que tener 2, 3 métodos más, y eso es algo que a mí me apasiona muchísimo y con lo cual constantemente como director estoy trabajando en actualizarnos, en ser más capaces, en ser más competentes día a día, precisamente para dar un acompañamiento de calidad. Y para tú poder canalizar, por ejemplo, una persona a Cielos Abiertos, a otra Renasi, ¿estas dos van de la mano o si cumplen alguna diferencia en la que tú puedas canalizar? Van de la mano, pero obviamente tienen su diferencia y esto va desde el costo. Entonces, todo depende de la necesidad de la familia, de la necesidad de la persona y obviamente de lo que ellos puedan. Entonces, ¿Qué precios manejan? pues actualmente Renasi tiene un costo un poquito más elevado que Cielos Abiertos. Los costos siempre los manejamos en privado porque como te digo, cada caso es diferente. Y veo que ponen muchas veces en el Facebook, hasta se enojan las familias. Pongan el precio. Pues es que no puedo ponerlo porque los casos son diferentes. Entonces, si a mí me llega un caso que tiene una patología dual, pues obviamente el costo varía porque es diferente la atención que tengo que tener con él. Claro. No tengo un estatus único donde este precio es el que se maneja, sino hay diferentes casos y hay diferentes tratamientos para estos casos. ¿Son precios altos? Son precios altos, podrían decirse, no vamos a tocar cantidades, pero es una cantidad que es nada a la hora de salvar una vida, ¿no? Y que va acompañada de gente profesional. Mira, este tema, David, yo creo que es muy importante. ¿Qué más diera yo? Una, porque este trabajo no existiera, ¿va? Que no hubiera esta problemática. Ojalá fuera así, pero desgraciadamente cada día va a la alza. Dos, que fuera gratis y que tuviéramos apoyos a lo mejor de algunas organizaciones, no sé de dónde, pues. Pero ni tenemos el apoyo ni se va a acabar esta problemática. Entonces, el precio tiene que ver con todo lo que hay que hacer en una clínica. Muchas veces dicen, ¿es un negocio? Claro, sí es un negocio porque se tiene que pagar la comida, se tiene que pagar la despensa, se tiene que pagar el personal, se tiene que pagar la renta, se tiene que pagar los colchones, se tiene que pagar las camas, se tiene que pagar el internet. O sea, es un sinfín de cosas que hay que pagar. Y yo creo que tiene mucho que ver con el propósito de vida porque es un trabajo sumamente absorbente que te tiene que gustar para hacerlo adecuadamente, ¿no? Entonces, sí he visto mucho esta parte en la que actualmente se están abriendo y abriendo lugares. Dios bendiga a cada uno de esos lugares, a sus dirigentes, y espero no lo vean como eso, como un negocio, sino como un propósito de vida y que se preparen y actualicen para dar un servicio de calidad a sus pacientes. Ahorita decías, ¿qué es lo que asegura, digamos, Cielos Abiertos o Renasi? Eso, un servicio de calidad para tu familia, para ti. Y eso es el compromiso que tengo como director y que tenemos todos los que trabajamos dentro de Cielos Abiertos y Renasi. Excelente. ¿Y meses que tú recomiendes como director que debas de permanecer en tratamiento? Así sea, si lo más mínimo que yo te recomiendo son tantos meses, un año. Fíjate que esta es otra pregunta que se hace muy seguido y que mucha gente dice, no, pues es que para que el cerebro genere un hábito distinto y cambie, eso es un año, son 6 meses, se puede saber. Y es lo que estamos platicando ahorita. No se puede saber. Es que la adicción es más allá de una cuadratura. Yo creo que si tuviera una cuadratura ya se hubiera hallado una cura. No tiene una cuadratura. Tiene muchos escenarios similares, sí, pero no una fija que nos diga esto más esto más esto nos va a dar el resultado.
Por eso es algo bien interesante, ¿no? Me imagino laborar en esto porque todo es distinto. Entonces, fíjate, cuando llegan las familias con esa pregunta, ¿cuánto tiempo? No sé, no me están trayendo un carro en el cual pueda revisar el motor o las llantas. Y, pues sí, ahorita le parchamos la llanta y queda para mañana. No se puede saber. No se Y sabe. no se sabe dónde o cuándo se dé ese despertar, esa conciencia y esa decisión. Yo creo que cada proceso es distinto y es diferente en ese sentido. Obviamente, al estar ahí con estas pláticas se siembra una semilla, con estas terapias se siembra una semilla y está en uno mismo cultivar esta semilla, seguir regando esta semilla o dejarla ahí, pero la semilla ahí está. Ajá. Entonces, pues para que la gente sepa, precios, tiempo, tampoco. O sea, cada uno es diferente y vale la pena, la Y a verdad. cada quien le funciona diferente. A cada quien le funciona diferente. Y yo creo que en cualquier lugar, espacio, si uno tiene esa decisión, puede buscar de ayuda profesional, de acompañamiento profesional. Y a su capacidad y de donde sea, tomar lo mejor que la vida nos da y tomar lo mejor y lo positivo y lo bueno que hay en los diferentes lugares en los que puedas estar, ya sea en un centro de rehabilitación, ya sea en una clínica de rehabilitación, ya sea en tu entorno, ya sea en tu trabajo, ya sea en donde sea que estés. En todos los lugares yo creo que va a haber situaciones negativas y situaciones positivas. Si yo me voy quedando con las situaciones negativas en mi vida, difícilmente voy a tomar responsabilidad de mis actos y mi comportamiento. Pero en el momento que empiezo a dejar de ver lo que está a mi alrededor y que yo hago esto porque fulano de tal y que ustedes no cumplen con lo que tienen que cumplir y empiezo a verme para adentro, es cuando empiezo a hacerme responsable de lo que hablo, de lo que pienso, de cómo actúo, de mí mismo. Y yo creo que eso es algo bien importante para una persona que está pasando esta problemática. Y tanto tú, como actualmente yo creo que somos el claro ejemplo de que se puede y se puede hacer las cosas de una diferente manera. Hay una serie de frases que comentan mucho los adictos a la hora de que su familia los quiere apoyar. Uh-huh. Es no, porque ahí me van a golpear. Voy a comer comida echada a perder. Típica, ¿no? Sí. Lo adecuado es recibir un tratamiento profesional, ¿verdad? Pero, pues imagínate, yo te estoy hablando de 8 o 9 años atrás, donde no habían regulaciones, donde no habían un montón de cosas que hay actualmente. Y en ese entonces recuerdo que la escuela era otra, era muy distinta. Y me tocó todo eso y a final de cuentas vuelvo y digo, agradezco por cada situación negativa y positiva que viví porque es lo que me enseñó a ser lo que soy hoy en día. Claro que al momento de tener esta oportunidad y de Dios poner esta oportunidad en mí, pues obviamente no iba a querer que me hicieran o yo hacer lo que no me gustó que me hicieran. Ajá. Entonces eso a mí me es bien interesante porque de todo aprendí, de cada lugar y cada experiencia aprendí lo que sí y lo que no me gustaría. ¿Mantienes amistades de antes? Sí, tengo muchas amistades de antes y los frecuento porque me gusta platicar con ellos y me gusta también de cierta manera recordar. Muchas veces hasta paso por ahí por la colonia y eso me hace sentir como un sentimiento de nostalgia, de tristeza y alegría al mismo tiempo, de tristeza de ver que nada cambia y todo sigue igual en el lugar y de alegría de ver de dónde salió, de dónde Dios me sacó para estar donde estoy hoy en día. Y esas amistades pues también me enseñan y también trato, ¿no? De muchas veces querer compartir cómo es esto, pero pues Dios tiene sus planes con cada una de esas amistades y los quiero mucho y les guardo mucho cariño y cada que yo pueda hacer algo por ellos, pues yo ahí voy a estar. Claro que te estoy hablando de la actualidad. El segundo año que yo me mantenía en abstinencia, no recorría esos lugares, no claro iba que para no. esos lugares. Cada persona es diferente, volvemos a lo mismo, David. Y sí, mi recomendación, evidentemente profesional, es no frecuentes los lugares donde antes consumías, ni frecuentes a las personas con las cuales consumías, ¿no? Y hablando de amistad, yo creo que los cuento con los dedos y a esos son a los que me refiero. Muchos de ellos son amistades de antes, sí, muchas de ellas siguen en lo mismo, sí, y otras no. Y también muchos de ellos me apoyaron durante todo el proceso, porque cada uno me ha enseñado algo. Yo sí algo he aprendido es a integrar todo lo que he aprendido, porque
En ese lapso y en ese recorrido también aprendí cosas positivas, la transparencia, la lealtad, la honestidad. Yo creo que son valores muy importantes y esos no te los enseña ninguna escuela, ¿verdad? Más que la vida. Tú, ya hablando profesionalmente, ¿estás capacitado o evitas totalmente el apoyo a algún familiar conocido? Lo profesional, digamos, si la persona es algún hermano mío, algún ser querido mío, pues evidentemente es canalizarlo con otro profesional de la salud. ¿Por qué? Porque eso es lo adecuado, es lo ético. Pero conocidos, sí me ha tocado muchísimos conocidos y darle acompañamiento a muchas personas del pasado conocidas también. Algo que sientes, Oscar, que no hayamos tocado o sea nuevo en la clínica, que quieras darnos información sobre Referente eso. a la clínica, Ajá. yo creo que es eso. O sea, si estás pasando por un proceso, esto para todas las familias, si están pasando por un proceso o alguna dificultad en este tema de las adicciones, si tienen algún familiar o ustedes están pasando por un proceso difícil, busquen esa ayuda profesional, busquen ese acompañamiento profesional. Muchas veces están estigmas dentro de los centros y clínicas de rehabilitación, pero no son la única solución o la única opción que hay. Si te acercas profesionalmente a alguien, pues ya vamos a poder revisar el caso y ver las variables y opciones que tenemos. O sea, realmente en Renace y en Cielos Abiertos no únicamente se manejan internamientos, pueden ser programas externos, medios caminos y diversas situaciones con las cuales podemos acompañarte para llevar un proceso adecuado de rehabilitación. No todo tiene que ser cuadrado, no todo tiene que ser como digan. Siempre hay diversas soluciones y tratamientos para esta problemática y eso es lo que promueve Renace y Cielos Abiertos. Oscar, aquí en este podcast tenemos una dinámica en la que el invitado nos hace el honor de contarnos una historia. La más zarra la nombramos y la más chila que quieras tú compartirnos. La más chila es mi familia. Siempre lo voy a decir en cuanto a historias, la más chila es mi familia. Le mando un saludo a mi esposa, le mando un abrazote a mis hijos que son mi motor. Y esa es mi historia más chila. ¿Cuántos hijos tienes, chila, mi prioridad es mi familia, es lo que más me gusta, es lo que más me hace sentirme pleno. Y tengo 3 hijos. Ángel Federico, de 7 años. Oscar Alejandro, que es el Jordan, le decimos, va a cumplir 2 años ya. Y el Curry, que es David Alberto. Y ando completando el equipo de básquet. Ya. Y una historia chila, fuera de lo que tiene que ver con mi familia, es cuando ganamos el campeonato de básquetbol en Cielos Abiertos. Fíjate que cuando esto se dio, me acuerdo que la primera vez habíamos batallado mucho, habíamos llegado siempre a las finales y todo de este torneo que es streetball ahí en Santa Elena. Un saludo para el mami también. Habíamos batallado mucho para llegar. O sea, siempre nos quedamos en semifinales, en finales. Llevamos como 3, 4 torneos que quedamos en semifinales o finales. Y me acuerdo el primero que ganamos fue ahí en la Arena Sonora. Llevamos a todos los muchachos de allá del centro de rehabilitación. Entonces, es una porra bien conocida. Es algo bien tremendo y bien interesante que se da. Entonces, me acuerdo que cuando fuimos a esa final, pues estaba el ambiente a todo lo que da, estuvo muy padre todo y se nos dio, ganamos el primer torneo después de haber batallado tanto. Y ahora también en este que acabamos de ganar, pues también se dio algo bien padre. Fue en un gimnasio que ya está por el CUM. Y esos momentos son momentos que me gustan muchísimo. Entonces no puedo contarte una historia chila. Yo creo que son muchas historias chilas que he vivido en el deporte, que he vivido en mi familia, que he vivido a lo largo de este trayecto. Y la zarra, pues yo creo que fue cuando perdimos en las finales y todo esto, ¿no? Pero todo ha servido, todo ha sido parte de un proceso y así ha sido. Hey, la raza que quiere ver esos partidos, güey, ¿dónde puede asistir? ¿Qué días? Pues fíjate que entramos en diversos torneos. Ahorita estamos en uno de fútbol, que es para allá, para el lado se llama Las Amapolas, creo, para allá. Entonces es en el que estamos ahorita, ¿verdad? Pero siempre que son los juegos de final, acá mi compañero Manuel va anunciando todo por las redes sociales de Cielos Abiertos
que es quien maneja los equipos Cielos Abiertos actualmente. Entonces, si nos siguen en nuestras redes, Cielos Abiertos Sonora, ahí van a hallar todos los juegos importantes que tengamos para el día que quieran, se echen la vuelta para allá, se pone muy bien el ambiente. Eso es todo. ¿Y los jugadores pertenecen a la clínica? Algunos sí, algunos no. Al principio fuimos puros de ahí, del centro de la clínica, y nos pegaban unas pelas, David. Entonces tuvimos que recurrir a amistades que pues fortalecían. Que le movían. Equipo, ¿no? Que le movían. Entonces, pues se han hecho parte de la familia también. Un saludo para Javier Bon, un saludo para Jorge Cárdenas, para Carrillo, para Víctor, para Uti, para todos los que han formado esta familia que son selecciones muy padres. Ha sido toda una travesía esto de los deportes. Es algo que me gusta muchísimo, me apasiona. Se nota que me apasiona. Entonces, es algo muy padre, ¿no? Es algo muy padre dentro de Cielos Abiertos, dentro de Renace. ¿Alguna vez no se te tiró alguien a perder? Así que vamos a jugar básquet y sale. Sabes que nunca, no, impresionantemente, nunca, porque ahí en Cielos Abiertos está cerca el Parque Madero. Y los miércoles procuramos sacarlos ahí al Parque Madero, ¿no? Que se distraigan, jueguen fútbol, básquetbol. Ni en las salidas al Parque Madero, ni en las salidas deportivas ha habido alguien que se haya ido. Valoran muchísimo esas actividades. Las quieren muchísimo estas actividades. Digo, no estamos exentos. A lo mejor en algún futuro pueda llegar a pasar, pero hasta ahorita, que desde que iniciaron las elecciones y todo, yo creo que ya van unos 5 años. Durante esos 5 años hemos dado un sinfín de salidas a juegos, al Parque Madero, y nunca ha pasado eso. Qué importante es darles la confianza. Ajá. Ya cada quien sabrá lo que hace con ella, pero qué importante es eso, devolverles esa confianza, porque afuera, pues difícilmente alguien confiaba en una persona con problema de adicción, ¿correcto? Sí, sí. Pero estando ahí, darles esa confianza, sentirlos pertenecientes, es algo bien, bien tremendo, que sin duda alguna veo cómo lo valora cada uno de ellos. Qué chingón, pues, gente, si usted cuenta con alguien a que usted le quiera echar la mano, aquí está Cielos Abiertos, está Renace, está mi amigo Oscar Córdoba, que pues los van a atender ahí de la mejor manera, y que más que ya están más cerca aquí en Hermosillo. Así es, estamos en Hermosillo por la Jesús García 86, Cielos Abiertos. Renace ya está otra vez ahí en San Pedro, unas instalaciones de primer nivel muy padres. Están por la calle Bracamonte sin número, están en pleno San Pedro, está cerca. Y está la sede también en Nogales, en la calle Virreyes, número 85. En la colonia Virreyes, perdón, número 85, la calle Salto del Agua. Entonces, cualquier situación de ese aspecto, cualquier persona que esté escuchando, pues hay una solución, se puede, y estamos para acompañar. ¿Algo que quieras agregar? Yo por mi parte es todo, mi hermano. Eso es, agradecerte la oportunidad, agradecerte el espacio, esperar que las palabras sean adecuadas para oídos necesitados de esperanza, de motivación, de que saber que se puede, que hay otra solución. Y le agradezco infinitamente a mi familia, a ti, a Manuel y a Dios por permitirme estar proyectando estas ideas, estos pensamientos, por permitirme ser su instrumento, y toda la gloria sea para Dios, de todo lo hablado anteriormente. Y reitero, pues muchísimas gracias, David. Gracias. Ustedes van a poder seguir viendo el contenido de Oscar en sus redes sociales, van a seguir publicando, de hecho va a tener otras entrevistas. Gracias, gracias, porque esa es la intención. Yo espero que también muchas personas se identifiquen tanto con tu historia como con la mía, y eso les sirva y sea de bendición para sus vidas. Deseo mucha bendición para tu proyecto, deseo que este proyecto sea de mucha bendición para las personas, y veo cómo estás haciendo un contenido diferente a los que hay actualmente, un contenido de calidad, un contenido de enseñanza, de aprendizaje y sobre todo motivacional. Es la idea tocar pues distintos temas. Cada invitado que tengo es diferente, y con el fin de que siempre se lleven algo de enseñanza. De un podcast bien chido. De un podcast bien chido, directo desde Hermosillo, Sonora, con su amigo David Aguirre. Terminamos. Síganos en todas nuestras redes sociales como un podcast bien chilo. Si tienen alguna historia, ya saben, pueden mandárnoslas por DM. Cuídense mucho. Muchas gracias.